Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Hoy día vamos a tocar un tema. Yo no le puse fe porque al final es lo mismo, pero yo les puse los cristianos, el cristiano y la política, ¿ya? Y es un tema bastante interesante porque mucha gente ve la política como algo que no se encuentra con la fe, con el cristianismo, y no es así, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito hoy día del cristiano y la política o la fe del creyente y la política y cómo de alguna manera ir congeniando estas dos cosas y también la importancia de la política y cuál es nuestra responsabilidad también como creyentes frente a lo que es la política, ¿no? Religión y política, y me gusta esta imagen porque esta imagen muestra como que la religión va para un lado y la política va para otro, y ustedes van a dar cuenta que no es tan así, ¿ya? No es tan así. Así que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Eh, Estamos, dice la pregunta acá en la otra imagen, llamados a influenciar con buenos valores a la sociedad. Finalmente, nosotros como cristianos también hacemos política diariamente con nuestra vida, ¿no? Así que la política es parte de nuestra vida cotidiana. Em, Mire, muchos líderes cristianos dice, ay, perdón, se me fue. Muchos líderes cristianos adquirieron la errónea idea de que la política, dice, es sucia, es mala, dice, y que los cristianos no deben de participar ni opinar de política. La realidad, dice, y los principios bíblicos demuestran que la política no es sucia ni mala, ni tampoco lo es el ser abogado o el sacerdocio o cualquier creyente, pero sí existen personas que no se portan muy bien, que digamos. Entonces, en resumidas cuentas, la política no es sucia. Hay políticos sucios, que no es lo mismo, y que ensucian la política que es tan necesaria. Por lo tanto, aquí la imagen dice política y religión y nuevamente como que los separa, pero finalmente nos vamos a ir dando cuenta que son bastante de la mano los dos, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la política? El filósofo griego, ¿no es cierto?, definió al ser humano como un animal político. Y esta expresión dice, pretende señalar que lo político es esencial al ser humano y no es una actividad para algunos pocos iniciados o para los que están solamente en política. Todos tenemos que saber de política y todos tenemos que estar al tanto de las cosas que pasan, ¿no? Es importante porque nosotros somos parte del sistema político de un país, lo queramos o no lo queramos. Hacemos política, dice, todo el tiempo, ya que necesitamos tomar decisiones que afectan a la colectividad constantemente, y nosotros a veces tomamos decisiones que afectan a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro compañero de trabajo, en fin. Y aquí encontré una frase que me gustó mucho y que dice, el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por quienes sí se interesan, y no necesariamente los que están a veces liderando un país son del agrado nuestro, y el agrado nuestro tiene que ir de la mano con los principios valóricos bíblicos, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que tomar partido en cierto aspecto, entre comillas, siempre privilegiando el candidato o la candidata que tenga valores cristianos más cercanos a los nuestros, ¿ok? Este Arnold Tony V dice, No interesarse por la política significa dejar que otras personas, muchas veces con malas intenciones, tomen decisiones por nosotros, porque las decisiones que toma un presidente nos va a afectar a todos, para bien o para mal. Por lo tanto, acá encontré esta lámina que a mí me gustó mucho y que dice, la política es el invento social más maravilloso de la historia, porque es algo que se dio hace mucho tiempo, porque los seres humanos, con sus características, ¿no es cierto?, necesitan vivir en comunidad y necesitan ordenarse como comunidad. Al principio, las primeras familias empezaron a funcionar como clanes, ¿no es cierto?, donde ellos elegían a sus líderes, pero después eso empezó a traer
malas experiencias, toda vez que se empezaron a nombrar a los herederos del que mandaba el clan como sucesor, y no siempre el sucesor era el más idóneo para el cargo. Y empezaron a tener varios problemas estas tribus ya al comienzo de la historia, ¿ya? Y cuando no comienzan a funcionar estos sucesores, ¿no es cierto?, de estos líderes de estos clanes familiares, empiezan a aparecer lo que son las dinastías, lo que son los linajes, ¿verdad? Y empiezan a aparecer estos jefes, ¿no es cierto? Pero esto también con el tiempo empezó a tener dificultades, no era un buen sistema, por lo tanto, comenzaron también a tener problemas, ¿no es cierto?, lo que eran las dinastías. Eh, Dice que por lo menos hace unos 9000 años se fundaron, dice, las primeras ciudades, por los cuales estas dinastías se convirtieron finalmente en monarquía, en las que el poder lo ejercía el rey y el pueblo tenía que pagar impuestos y era considerado un súbdito, o sea, el pueblo estaba como a las órdenes del rey. Estas sociedades se llamaban estados, ¿no? Eh, Donde hubo una transformación fue en Grecia, ¿ya? Que allí empezó a haber una transformación y surge lo que se llama democracia, ¿ya? Democracia quiere decir gobierno del pueblo. En Grecia empieza recién a aparecer un poquito lo que se llama la democracia dentro de lo que es la política, porque el sistema político, sea formal o no, siempre ha existido. Desde que un grupo de personas se ponen de acuerdo para hacer algo, eso ya es política, ¿no? Y estas personas de Grecia empezaron a buscar una forma de ordenar al pueblo a través de un sistema de gobierno eh, que fuera más bien democrática, es decir, que el líder que iba a gobernar una nación fuera elegido por la gente, ¿no? Pero dice que después de la caída del imperio griego, del imperio romano, la democracia también se dejó de lado por mucho tiempo hasta, hasta que llega la Revolución Francesa y ahí nuevamente se retoma lo que es la democracia. Democracia que nosotros vivimos hoy, porque al menos en nuestro país y en la mayoría de los países, el gobernante es elegido por la gente. Eso se llama democracia, ¿no? El gobierno del pueblo o el pueblo elige al gobernante que desea. Pero ¿qué es la política? ¿Qué es? Se define generalmente la política como el arte de gobernar, ¿ya? Que no cualquiera lo tiene. O también el conjunto de conocimientos y prácticas para el gobierno de los pueblos, ¿ya? Entonces, ser un gobernante no es tarea fácil, hay que estar muy bien preparado y además tener experiencia de la vida misma y mucha preparación académica también, ¿no? Es decir, la política es un arte y ya también es una ciencia, ¿no? Es un arte, dice, en el sentido que requiere lo que yo les decía, experiencia, capacidades, porque imagínense, ahí no más puede saber qué cuesta organizar un grupo de personas, una iglesia. No es fácil. Ponerse de acuerdo con toda la gente no es fácil, porque no todos van a estar de acuerdo. Si cuesta manejar a un grupo de personas que no son un país, imagínense usted lo que significa gobernar una nación. Eso sí que es complejo porque la idea del gobernante tiene que ser buscar el bien común. Esa es la idea, ¿no? Entonces, todos los que son líderes de grupos sabrán lo que cuesta ponerse de acuerdo con las personas, ¿no? Muy bien. La política es una ciencia, es en el sentido de que requiere un conjunto de conocimientos y conceptos para comprender la forma de gobernar o los caminos posibles para organizar a un pueblo o un grupo. No cualquiera puede ser líder. El líder, aparte de sentir el llamado o la vocación, en el mundo secular es la vocación, ¿no es cierto?, de ser líder, tiene que tener una preparación, ¿ya? Tiene que tener un conocimiento previo. Y esto, dice, se trata del estudio de la historia de las organizaciones políticas, de la filosofía que la sustenta y de las diversas formas como se han gobernado los pueblos a través de la historia. Y ya vimos un poquito cómo parte de manera bastante resumida el tema de cómo se comienza a organizar la gente desde los comienzos de la historia
hasta hoy, donde estamos viviendo lo que se llama la democracia en la mayoría de los países. También dice la política es una tarea en el sentido que se orienta a prácticas concretas, ¿ya? A formas de organizar o formas de cambiar una organización, porque también un presidente puede enviar leyes al Congreso donde se pueden cambiar ciertas leyes, ¿no es cierto? Por lo tanto, también se trata no solo de organizar, sino que de cambiar ciertas cosas. No se puede, dice, hacer política sin una participación concreta en actividades e iniciativas de tipo político. Es decir, la persona que quiere hacer política tiene que participar, pero no necesariamente tiene que ser un político, ¿ya? Tenemos que entender que política hacemos cada día, ¿no? Entonces, en un sentido amplio, dice, política es la forma de organizar y distribuir funciones dentro de una organización para el logro de sus objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobernante tiene que saber delegar, buscar, saber quién tiene capacidades y para qué sirve tal o cual persona y saber delegar en ella las distintas funciones o para poder cumplir los objetivos que se tenga en la mente. Ah, yo quiero que esta iglesia seamos una iglesia, por ejemplo, misionera, qué sé yo. Entonces el pastor va a tener que ahí poner ojo y ver qué hermanos tienen esa capacidad de salir a predicar, de repartir un tratado. Tiene que ver las capacidades y potenciar a esa gente y darle responsabilidades. En el cargo del presidente, un presidente de la República es lo mismo. Él tiene que ver qué persona le sirve para el ministerio de tanto, este otro ministerio. Él tiene que ver qué personas tienen las capacidades, ¿no? Así dice la forma como se administra una casa, la manera de relacionarse entre padre e hijo, la forma de actuar de un profesor hacia sus alumnos y viceversa, los grados de participación en una comunidad cristiana son ejemplos cotidianos de acciones políticas, porque finalmente cuando estamos tratando con otro y tratando de acordar temas, estamos haciendo política, ¿ya? Porque la política finalmente también es lograr acuerdos, ¿ya? Hoy se usa mucho la palabra consenso, y consensos son acuerdos, llegar a acuerdos sobre ciertas cosas. De eso se trata la política y un buen líder va a saber que a veces va a tener que llegar a, o sea, que siempre va a tener que llegar a acuerdos con el grupo al cual está liderando, ¿no? Los cristianos, dice, llamados a vivir en un mundo, ¿no es cierto? En este mundo, dice, deben conocer la realidad política en la que viven y la forma de ordenar esta realidad, pero a la vista nuestra del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he escuchado a muchos cristianos que no les gusta hablar de política, que les molesta cuando se toca el tema de política, que dicen que no les compete, pero eso no es así. Nosotros tenemos que saber porque lo que pasa en la política nos va a afectar. Imagínense ustedes que llegue un gobierno que pues empiece a prohibir que se predique, que se junten en las iglesias, que la gente no haga culto. Ahí recién vamos a reaccionar. No, tenemos que siempre nosotros estar pendientes de lo que es la política y que la política es parte de nuestra vida, ¿ya? Y como cristianos nosotros estamos insertos en un medio que es político y que la iglesia también es política, porque son acuerdos y son liderazgos, ¿no? A ello, dice, se suma el hecho de ser el cristianismo un camino comunitario, ¿ya? Y esto es muy importante, lo que exige, dice, necesariamente el organizarse y caminar junto a otros, sumar voluntades y normar, dice, la convivencia interna, las relaciones con los demás grupos sociales, es decir, requiere de una teoría y de prácticas políticas para lograr que distintos grupos logren ponerse de acuerdo y aunque tengan algunas diferencias de opiniones, puedan lograr caminar juntos y no estar peleándose todo el tiempo. Esa es la gracia de un líder, ¿no es cierto? Lograr que la gente pueda vivir en paz, en comunidad, y aunque se piense distinto, aprender a respetar al que piensa distinto siempre y cuando no vaya en contra de mi fe, ¿no? Eh, tenemos que obedecer y acatar, pero también la palabra dice que nada que vaya en contra de nuestra fe y que nos manden a hacer cosas que la palabra del Señor prohíbe estrictamente, ¿no? Eso va con nuestra conciencia cristiana, ¿verdad? ¿Qué nos dice la experiencia bíblica al respecto? Política y religión en el Antiguo Testamento.
Mire, para el pueblo de la Biblia, para el pueblo de Israel, el mundo no está dividido como hoy, que la gente dice, bueno, está el mundo religioso y está el mundo de los políticos. Bueno, en la antigüedad no era así. Para ellos todo era una sola cosa, ¿no? Donde Dios estaba presente a favor de su pueblo a través de los hechos de esta misma historia, ¿sí? Impregnándola con su voluntad y guiando el caminar del pueblo de Israel en cada momento, porque al principio el pueblo de Israel no tenía reyes, no tenía presidente, no tenía nada. Era Dios el que guiaba al pueblo políticamente y religiosamente. Por lo tanto, para el pueblo no habían separaciones entre lo religioso y lo político. Todo era una misma cosa. Los hechos cotidianos, dice, las catástrofes, los errores políticos y los aciertos son signos que manifiestan la voluntad de Dios en la historia, ¿no? Ya como fruto de de la fidelidad del pueblo a la alianza prometida o como consecuencia negativa, producto de de su infidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo cuando se portaba bien, Dios les decía, si ustedes hacen esto, yo les voy a bendecir así, así, así. Pero si ustedes no hacen esto y me desobedecen, vendrá sobre ustedes esto, esto y esto y esto, ¿no? Y eso era finalmente también uh, política, ¿ya? Porque la idea era, de Dios era que el pueblo caminara en pos de un bienestar en común y que los llevara a ellos a tener una vivencia en armonía y saludable desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista comunitario, ¿ya? Porque el pueblo de Israel, Dios le dio leyes para también leyes comunitarias, no solo las leyes religiosas, también las leyes comunitarias, ¿no? Vamos a ver tres casos significativos como ejemplos de esto, ¿ya? Primero, la liberación de Egipto. Mire, el hecho fundante de Israel como pueblo y el inicio de su vida independiente fue la liberación de Egipto. Dicen, no estamos ante una liberación que es solo religiosa. Esta liberación también fue política, porque tenían que ir a hablar con el faraón. ¿Y el faraón quién era? Un político, ¿verdad? Por lo tanto, la liberación del pueblo no fue solo religiosa, también fue una liberación política porque se trataba de llegar a acuerdos. Finalmente no hubo acuerdos, pero Dios, que era el presidente, por decirlo de alguna manera, en esa época, ¿qué hizo? Bueno, funcionó y tuvo que hacer algo a favor de su pueblo, ¿no? En este caso, dice, se trata de un pueblo que estaba esclavizado y que a través de Moisés va a iniciar la salida de Egipto, con el objetivo de constituirse ellos en un pueblo que fueran libres, algo que hoy se habla mucho, ser un país libre. Bueno, toda la vida Dios ha estado a favor de la libertad de las personas, de la libertad de las comunidades, ¿verdad? Y también de la independencia de ellos. Ellos querían ser libres, independientes, tener su propia tierra, tener su propia organización eh, que fuera una organización que a ellos los acogiera, pero a la luz de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés ahí en el monte Sinai, ¿ya? Siempre respetando lo que Dios había dicho. Entonces el proceso de liberación política del pueblo de Israel es visto como acción de Dios que se manifiesta del pueblo esclavo y en contra de sus opresores. Y esto fue un movimiento político y religioso. Aquí podemos ver entonces que la política y la religión para el pueblo de Israel no estaban separadas, como lo es hoy, ¿no? El exilio de Babilonia, ahí tenemos otro caso de esclavitud también, ¿no? Luego dice de la división de las tribus en dos reinos, ¿ya? Y la posterior caída de ambos reinos bajo el poder de las potencias, se produce el exilio de Babilonia, el pueblo es castigado por desobediente. Dios les dice, si no obedecen, ustedes se van a ir castigados, una nación más poderosa los va a esclavizar. Y eso sucedió porque el pueblo finalmente no obedeció a Dios, ¿ya? Entonces aquí dice, se va a profundizar la conciencia de ser el pueblo de Dios y la necesidad de ser fiel a la alianza para sobrevivir como pueblo, porque en el exilio de Babilonia estaba el peligro de que ellos como pueblo desaparecieran, ¿no? Pero ¿qué lo hizo permanecer? La escritura, que no la tenían en papel, la tenían en su mente porque ellos se aprendían la ley, ¿no? La escritura hizo que el pueblo no desapareciera como nación, ¿ya? De hecho, se le llama el pueblo o el pueblo del libro,
Y en el exilio, hay un libro que se llama En el exilio, el libro es Patria. ¿Por qué? Porque fue la escritura la que los hizo a ellos permanecer cohesionados y unidos, porque ellos estaban en otra parte, bajo un gobierno distinto, exiliados lejos de su tierra. Entonces, eh, el peligro era inminente de que podían desaparecer. El exilio, entonces, como yo les decía, es consecuencia de esta infidelidad y dice mostrada no solo en el adorar a otros dioses, sino también en que el pueblo era injusto. La opresión al pobre, el egoísmo, la riqueza injusta, a Dios siempre le han molestado. Dios siempre levantó personas que hablaran en contra de lo injusto. Dios nunca ha estado a favor de la injusticia, ¿ya? Por lo tanto, Dios también se mete en política, para que ustedes vean. Por lo tanto, la política no es un enemigo del cual nosotros tengamos que huir o tengamos que decir, no, yo soy cristiano, yo con la política no tengo nada, nada, nada que ver. No, sí tenemos que ver y tenemos que ser muy responsables frente, porque en algún minuto tenemos que ir a emitir un voto. ¿Cómo yo le voy a dar un voto a una persona que está en contra de mi Dios, que no cree en mi Dios, por ejemplo? Y para yo saber eso tengo que informarme. Y para informarme me tengo que meter de alguna manera en lo que es la política. Y es mi responsabilidad hacerlo, ¿no? Muy bien. Están los profetas. A ver, espérenme un poquitito. Entonces, están los profetas. Los profetas son hombres que sirven a Israel. E Israel tenía una configuración política. Si el pueblo tiene que tener ¿cómo diríamos? Una columna vertebral para funcionar de manera ordenada. Eso es política. La política permite que el pueblo funcione de manera ordenada y armoniosa, ¿no? Su dimensión histórica, dice, no se realizaba solamente en el terreno espiritual, sino también en lo político, en el cual Israel estaba no menos amenazado y necesitado de orden y protección, porque siempre estaban los otros pueblos, en ese tiempo era así, se conquistaban las tierras, entonces siempre estaba la amenaza de que vinieran otros pueblos a, eh, a subyugarlo, a conquistarlo, a esclavizarlo. Por lo tanto, ellos tenían que ponerse de acuerdo para ver cómo se iban a defender, tenían su ejército, sus soldados, y eso es política. Todo eso es política. Así que cuando uno lee la Biblia, uno encuentra harta política en la Biblia. El politiquerío es otra cosa y tal vez a eso es la que a nosotros no nos gusta, ¿no? Pero la política es necesaria para el orden de una nación. Esto quiere decir entonces que los profetas fueron no solo hombres espirituales que se ocupaban de las cosas del espíritu y la religión, sino que además se tuvieron que meter en política. Cuando José fue llevado esclavo y fue vendido por sus hermanos, él fue un político. Dice que era el segundo después de Faraón. Era un político. Daniel, en el exilio de Babilonia, también fue un político. Tenía un cargo importante. Entonces la política no es mala. Yo siempre digo, Dios quiere que algún día nosotros tengamos un presidente evangélico acá. Y de hecho ahora tenemos la ministra del Ministerio de la Mujer, que es una hermana nuestra, es una cristiana. Ella es pastora, me parece, de una congregación y fue elegida por el presidente como la ministra que va a estar a cargo del Ministerio de la Mujer. Ha sido criticada porque obviamente el mundo hoy está, obviamente el mundo siempre va a elegir lo malo, ¿no? El mundo. Pero ella es una creyente y yo me alegro y hay que orar por ella para que lo haga de la mejor manera posible y deje muy en alto el nombre de Cristo, ¿no? Es más, dice, se puede decir que hicieron eso precisamente, es decir, meterse en política, porque eran espirituales. La espiritualidad y la política no se pelean jamás, ¿no? No se pelean. Entonces, ¿cómo actuaron los profetas de Israel ante la injusticia de sus gobernantes injustos? ¿Salieron a protestar a las calles, juntaron a la gente para que fueran a quemar cosas? No, mi hermano. Dios nunca se ha enojado que la gente diga lo que no le parece, pero hay que buscar las maneras apropiadas, ¿no? Ellos nunca hicieron eso. No fueron a destruir su país,
ni a golpear a las personas, no. El profeta tenía una labor y era denunciar. ¿Qué dice en Amós? Ay de los que convierte la justicia en acíbar y arrastran por el suelo al inocente, aceptan sobornos, atropellan a los pobres en el tribunal. Por eso se calla entonces el prudente, porque es un momento peligroso. En todas las calles hay duelo, en todas las calles gritan, ¡ay, ay! Los campesinos llaman para el duelo y el luto. Odien el mal, amen el bien e instálense ahí, dice, en el tribunal de la justicia. Los profetas fueron llamados a denunciar también las injusticias políticas cometidas hacia el pobre por los más poderosos. De que el mundo es mundo, los más poderosos han intentado siempre abusar de los menos poderosos, pero no podemos decir que todos los poderosos son iguales, porque eso tampoco es así. Hay gente que tiene mucho dinero y que es muy buena persona, y hay gente que tiene dinero que no es buena persona, ¿no? En conclusión, los profetas del antiguo Israel denunciaron la injusticia sociales y los atropellos de los gobernantes, de los que estaban en ese momento gobernando. Ellos lo denunciaron, fueron categóricos, dice, en comunicar el reino de justicia y paz que deseaba en ese tiempo Yahvé o Jehová o Dios, con su ejemplo de vida y una profunda radicalidad espiritual, porque yo no puedo hacer lo malo políticamente y decir que soy espiritual. Las dos cosas van de la mano, ¿ya? Por lo tanto, la política hay que considerarla parte de nuestra vida porque es parte de nuestra vida, ¿no? Hay cuatro afirmaciones que sintetizan Hermana, estas. disculpe, Hermana Margarita, dígame nomás. mire, es que lo que está diciendo usted, en esos años tampoco entonces había diferencia de los partidos políticos como hay ahora. Ah, claro. Al principio Por, no, claro. sí, pues, porque se dirigía por una pura parte política, porque ahora ya hay demasiados partidos en que uno no haya por cuál elegir. Es lo mismo que sucede con la religión, porque ahora uno dice el católico, el de Dios Jehová, también hay diferentes partes del Evangelio. Ajá, claro. Pero la duda es que es cómo ellos le diferenciaban la clase política que a ellos realmente le interesaba y les servía en aquello entonces, porque ahora según el partido político a usted Ajá, la discriminan. sí. Bueno, en aquel tiempo, hermana Margarita, no habían partidos políticos al principio. No habían. Acuérdese que dijimos que al comienzo, cuando la nación estaba formándose, era Dios el que ordenaba todo. No habían partidos políticos, no habían políticos como tales tampoco. Habían personas que Dios escogió para que lideraran al pueblo, pero no habían partidos políticos. Así que ese no era problema para ellos, porque partidos políticos al principio no existían. Existía el pueblo y Dios, que era el que ordenaba las cosas por medio del profeta que él elegía, ¿no? Puede ser Moisés, Abraham, Isaías y muchos profetas. Por lo tanto, en ese tiempo los partidos políticos, hermana Margarita, no existían todavía. Así que en ese tiempo ese problema no estaba. ¿Cómo hoy yo puedo saber hacia qué rama me puedo alinear? Lo que dije delante, yo tengo que investigar el partido, cuáles son sus creencias, en qué ellos creen. ¿Qué creen los partidos? No sé, el socialismo, ¿en qué cree el comunismo? ¿En qué cree el partido? Tengo que investigar a los partidos para saber cuál de todos estos partidos se acerca más a mis convicciones políticas, o sea, a mis convicciones bíblicas. Por ejemplo, si yo sé de un candidato que está a favor del aborto, no puedo votar por él, porque la Biblia está en contra del aborto, está en contra de matar al ser inocente, ¿no es cierto? Si hay un candidato que está a favor del matrimonio homosexual, yo no puedo votar por él porque la Biblia condena la homosexualidad. Es tajante la Biblia, lo dice. Por lo tanto, ¿cómo yo digo, a ver, ¿para qué lado me voy? Tengo que investigar, ese es un trabajo que nos tenemos que dar nosotros el tiempo de leer a los candidatos cuando hay elecciones o los partidos políticos, es decir, el socialismo cree en esto,
Hoy día hay harta información en el Internet. ¿En qué cree el socialismo? Búsquelo en Google y le va a decir. ¿En qué cree el comunismo? Busque en el Google y le va a decir. ¿En qué creen los partidos de derecha o el republicano o como usted? Búsquelo y le va a decir. Y usted ahí va a tener que ver cuál de esos se acerca a sus principios bíblicos, a lo que Dios ha establecido. No son ellos tal vez evangélicos, pero sí por lo menos que se acerquen a nuestros principios cristianos. Pero si yo veo un candidato que está a favor de estas cosas que son crímenes que Dios condena, yo no puedo darle mi voto a una persona así, porque estaría en desobediencia ante Dios primeramente, sabiendo que esa persona está transgrediendo la escritura. Yo como creyente, yo sé que la escritura lo prohíbe, yo no le puedo dar mi voto. Y ese es mi parámetro. ¿Cuál es mi parámetro? La Biblia. Por eso que la Biblia hay que estudiarla, hay que leerla. Mi parámetro siempre debe ser la Biblia y no las ofertas. Eso es lo que tenemos que tener claro. El cristiano no vota por oferta. Yo no voy a votar por el candidato que me ofrezca bonos, que me ofrezca que me va a subir el sueldo. No, porque nosotros dependemos de Dios. Yo voy a votar por el candidato que se acerque más a mis principios cristianos y eso es lo que yo tengo que priorizar, los principios cristianos. Las ofertas, yo no dependo de la oferta, dependo de Dios. Dios es el que provee a nosotros los cristianos. Así que esa es lo que le puedo contestar, hermana Margarita. No sé si le quedó claro. No, sí, a ver, ahora sí, porque tenía confusión, ahora ya me quedó bastante claro. Es que usted explica también, pues entonces uno entiende realmente todo el tema. Gracias, hermana. Amén. Esa es la idea, hermana Margarita. Amén. Amén. Si hay otras preguntas, me interrumpen nomás, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que vimos recién? Que los profetas tenían una sólida información política, es decir, eran preparados. Por eso que nosotros tenemos que prepararnos igual para que no seamos ignorantes de las cosas que pasan, ¿no? Que los profetas estaban preocupados de la política mediante antiguas formas literarias israelitas, es decir, ellos tenían su propia forma de gobierno, ¿ya? Y ellos tenían que interiorizarse y saber exactamente lo que estaban haciendo. Segundo, no adoptaron actitudes utópicas, o sea, no tomaron, no ofrecieron cosas que no se podían cumplir. Ellos eran bastante realistas y veían en la práctica qué era lo que se podía ofrecer y qué era lo que había que ofrecer además. No ofrecer lo que no se podía cumplir, no eran utópicos, vivir de ilusiones, de sueños que jamás se cumplieron, ¿no? Y lo podemos ver en muchos gobiernos que ofrecen cosas y después nunca son, ¿ya? Ellos no eran así. La experiencia, dice, y las circunstancias determinaban sus posturas, o sea, la realidad de lo que ellos vivían, ellos en base a eso era lo que hablaban. Tenían experiencia y las circunstancias, dice, que estaban reguladas por el peso de las tradiciones y una profunda experiencia personal con Dios. Por eso que tenemos que conocer la Escritura, porque a través de la Escritura conocemos a Dios. Y al conocer a Dios, yo voy a saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y también el profeta consideraba las instituciones políticas como instrumento de los planes divinos. Pablo dice que tenemos que orar por las autoridades, nos gusten o no nos gusten, hermano, ¿ah? Porque aunque sea una autoridad que esté en contra de los principios cristianos, tenemos que orar por ellos igual, para que conozcan al Señor, ¿verdad? Y orar por misericordia, pero tenemos que orar siempre por las autoridades, aunque no nos gusten, y tenemos que respetarla igual, aunque no nos gusten. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, pero con mucho respeto, ¿no? Y Jesús y la política, ¿ya? La relación de Jesús y la situación política de su tiempo ha sido motivo de controversia y discusiones durante muchos años. Existe, dice, la percepción general de que Jesús se hubiese mantenido lejano e incluso indiferente frente a los conflictos políticos de su época, ya que su misión revestiría un carácter religioso y espiritual donde lo político nada tiene que ver, pero eso es nada más lejos de lo real. Jesús sí tenía que ver con la política. Mire, esta imagen me habla de Jesús siendo juzgado en un tribunal político. Y Jesús, sus respuestas, que fueron muy pocas, fueron religiosas, espirituales, pero a la vez también fueron políticas. Ahora, ojo, si Jesús no hubiese estado de acuerdo con la política, no se somete al imperio romano y primero a los judíos y luego al imperio romano para ser juzgado.
Jesús respetaba la política, se sometía a la política, aunque estaban subyugados por el Imperio Romano. Sin embargo, Jesús nunca se fue en contra de ellos y el apóstol Pablo tampoco se fue en contra de ellos. Al contrario, ¿verdad? Decía que él dice, hay que orar por los gobernantes, hay que orar por ellos. Jesús nunca se fue en contra de la autoridad y eso es política. Así que Jesús no estaba en contra de la política. El ayudar, el, el hablar de la justicia, Jesús habló de la justicia. Vea la bienaventuranza, habla de la justicia, habla de la misericordia y eso es política. Si usted ve un discurso político, se va a acercar mucho a lo que los profetas hablaban en el Antiguo Testamento y a lo que muchos políticos hablan hoy como grandes ofertas o grandes discursos, mucha elocuencia, pero a veces está muy lejos de lo que ellos realmente quieren hacer, ¿no? Al respecto, dice, es importante recordar que en la mentalidad bíblica no existe la división profunda de nuestra época entre lo político y lo religioso, el mundo de los espíritus y el de los humanos. En la Biblia no hay una separación, porque Dios es político. Del momento en que Dios reclama y envía a los profetas para reclamar por las injusticias sociales, es porque Dios sí es político. Entonces, la política es parte, debe ser parte, es parte de nuestra vida, por lo tanto, yo tengo que interiorizarme de aquello y estar informada de aquello, ¿no? Textos como el de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que está en Mateo, que lo dijo Jesús, se ha usado para justificar la idea de que Jesús no pretendió ni para él ni sus seguidores un compromiso político, sino que la indiferencia política sería la actitud más cristiana, cosa que es todo lo contrario, todo lo contrario. Un análisis más profundo desde los textos permite descubrir que la actitud de Jesús era muy distinta. ¿Qué dice él? La política, bien, lo religioso, también bien. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, "Ay, César lo de allá y sepárenlo". No está diciendo eso. Hagan lo que tengan que hacer y ocúpense de cada cosa en su tiempo, en su momento. Al rey, al gobernante, respeto, oración, cumplan con eso. Cumplan con su voto. Hoy tenemos que votar de manera obligatoria. Eso es cumplir, eso es política. Y tenemos que estar informados para hacerlo eh, de manera respetuosa frente a los principios bíblicos, que es lo que en nosotros tiene que ser lo primero, los principios bíblicos, ¿no? Jesús dice, es heredero de la tradición de los profetas que denunciaba la injusticia, que proclama, dice, que Dios actúa a favor del pobre y el oprimido, que no permanece ausente de la historia del pueblo, sino que ve la injusticia y actúa a favor del pobre y contra el opresor. Dios siempre ha estado a favor. O digamos de otra manera, Dios siempre ha estado en contra de la injusticia, de cualquier injusticia. Dios nunca ha estado, porque Dios es justo por naturaleza. Por lo tanto, Dios nunca ha estado a favor de lo injusto. En el área que sea, Dios no aprueba la injusticia. Por ello, dice Jesús, comprende su misión de Mesías como el anuncio de una nueva realidad basada en la justicia y la libertad, no solo religiosa, sino que también política, comunitaria. Llamado, dice en la traducción de los profetas, el reino de Dios. Reino, dice que Jesús proclama que ya ha llegado, es decir, como tarea que comienza. ¿Por qué? Dice como algo que se va a construir, porque Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, ¿ya? Y cuando Cristo venga a reinar, tiene que haber una forma, un orden, y eso es política, ¿no? Jesús durante su vida entendió su propia misión como la del Mesías, el hijo de David, el verdadero heredero del trono de David y que había de devolver la libertad al pueblo y gobernar con justicia y rectitud, ¿ya? Libertad espiritual y libertad política, que es la libertad de los opresores, ¿ya? Dios siempre ha estado a favor de aquello. A pesar de esto, dice Jesús, rechaza claramente la posibilidad de ser nombrado el rey, porque si bien es cierto, él ha estado a favor siempre de los pobres, pero Cristo tenía una misión, que era venir a morir por la humanidad entera. Por lo tanto, si él se hubiese dejado coronar rey, se hubiera alejado de su misión, ¿ya?
Dice que él buscaba con ello hacer comprender al pueblo que la transformación de la sociedad no depende de nombrar un hombre para que los dirija, sino de ser protagonista de esa transformación, asumiendo, dice, la responsabilidad de luchar por la justicia y la paz, llegando hasta sus últimas consecuencias. Y Jesús, más que tener un lugar de liderazgo y de tener una jineta como de gran líder, él buscaba simplemente la igualdad de las personas y el bien común, ¿ya? La justicia entonces del hombre, dice, no logrará cambiar nada porque en general el ser humano es injusto y es parcial. Por lo tanto, nosotros por eso que tenemos que orar por los gobernantes porque no hay ninguno que sea impeque, que digamos, este sí que sí. No, porque el ser humano es injusto per se, porque es ser humano, no cuesta a veces ser justo, ¿no? Y si no es cristiano, menos todavía. Entonces, antes de cambiar la estructura, es necesario cambiar la mentalidad. Y eso es lo que Jesús realizaba a través de su vida, crear un pueblo nuevo que fuera fiel, justo, solidario y además participativo, ¿no? Es decir, que se preocupara de otro, del prójimo. De la única manera que se va a construir una sociedad más justa es teniendo esto en mente. Y la gran disputa de Jesús, ¿con quién fue? Con los líderes religiosos que tenían en sus manos el, el gobierno de su gente y no lo hacían bien. Y a Jesús a ellos los criticó mucho, ¿no? A los que tenían que hacerlo bien, que no lo hicieron bien, los criticaba. Y eso finalmente era desde el punto de vista religioso y también político, ¿no? Dice que Jesús les decía, ustedes no entran al reino y también impiden que otros entren. No solo no entran ustedes al reino, sino que además son estorbo para que otros también puedan llegar a conocer el reino de Dios, ¿no? Oprimían al pueblo, dice, con cargas que ni ellos eran capaces de llevar. Por eso es que Jesús los reprimió tanto, ¿no? ¿Y cuál es la comunidad del creyente y la política? La comunidad se dará testimonio de una humanidad nueva en medio de un mundo opuesto a la voluntad de Dios, explotador e injusto. Y hoy estamos viendo esto frente a nuestros ojos. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Si no veamos todos los ataques que ha tenido nuestra hermana por haber sido nombrada ministra, ¿no? El trabajo y de transformación comenzará con el testimonio y al final vendrá el triunfo de los pobres y oprimidos. Y no solo de los pobres en lo material, sino que de los pobres en espíritu que reconocen que nosotros somos los pobres en espíritu porque reconocemos que necesitamos cada día a Dios. Eso es ser pobre en espíritu, reconocer que todos los días necesitamos a Dios en nuestra vida. Esta comunidad se tiene como conciencia de ser un grupo pobre, no poderoso, y que tenemos que ejercer el voto con responsabilidad, y eso no nos hace menos creyentes, al contrario, nos hace creyentes responsables, ¿no? Entonces, los elementos señalados anteriormente nos permiten comprender que el compromiso cristiano en política no es fruto de una situación puntual, sino que es parte de la misión del creyente de siempre. O sea, la política siempre tiene que ser parte y siempre ha estado en la mente de Dios, porque la idea de Dios es que la gente viva ordenadamente y de manera lo más justa posible. Y eso es política, ¿no? La historia humana, dice, los procesos sociales y políticos, el mundo de la economía y la cultura no son ajenos a la tarea del cristiano, sino que son precisamente el lugar en el que se realiza la salvación, el espacio en el que Dios actúa y por ello el espacio en el que los cristianos deben vivir su misión y su esperanza. Si no veamos a un cristiano que ocupe un cargo político que dé buen testimonio, va a influenciar a muchos a acercarse a Cristo, ¿no? ¿Cuál es la conclusión entonces? El cristiano, mire, no debe de abandorizarse con un partido político en el sentido de ser fanático y decir, no, este es mi candidato y él es bueno y todos los demás son malos. No, porque no nos olvidemos que el hombre es hombre y que en algún minuto puede fallar, ¿no? Así que no nos podemos abanderizar. Sin perjuicio, dice que es propio. Ay, no sé si se le abrió el micrófono a la Aurora o quiere preguntar. Ahí sí, gracias, Luchito. Eh, no es malo tener una inclinación política hacia cierto sector que vaya de acuerdo
a nuestros principios bíblicos. Ese es nuestro punto de partida, no nos olvidemos de eso. No busquemos al candidato más simpático, no busquemos al candidato que nos ofrezca mejores sueldos, no busquemos eso. Busquemos al candidato que más se acerque a los parámetros bíblicos, ¿ya? Ni mucho menos, dice, tenemos que andar peleando por política en la calle con la gente. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Cuando usted hable de esto con alguien, si las cosas no llegamos a acuerdo, no hablemos mejor, ¿ya? Hay que llevar la fiesta en paz y hay que respetar la postura de otra persona y orar por ella si está equivocada, pero no andar peleando por esto. Dios no quiere que andemos peleando por política, pero sí que tengamos la responsabilidad de saber lo que significa esto, ¿no? Nuestra misión dice buscar el bien del otro. La escritura, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Dígame si no es más, no hay nada más político que este versículo, porque esto es lo que los políticos, esto es lo que plantean los políticos, que quieren el bien de los demás, que seamos solidarios, que la comunidad viva bien, que todos vivan en justicia, que el pueblo sea más justo, el país más justo. Eso siempre se proclama. Bueno, Cristo ya lo había dicho, Pablo lo dijo. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. ¿Ya? Entonces, la política es parte del creyente, está en la escritura, está en la mente de Dios, está en nosotros. Entonces la búsqueda del bien común no es simplemente una acción política, es una expresión práctica de nuestro amor por Dios y por el prójimo. Si trabajamos, dice, por una sociedad justa y equitativa, que también es lo que mucho se habla, estamos manifestando el corazón de Dios, que siempre Dios ha querido eso. Quien se preocupa profundamente por la justicia y el bienestar de todos, ¿verdad? Pero ¿cómo buscar el bien común? ¿Cómo hacer, cómo llevar a la práctica esto? Informándonos sobre los asuntos sociales que afecten a nuestra comunidad, sabiendo qué pasa. Ahora, por ejemplo, Luis estaba hablando de las iglesias han hecho su aporte para los afectados. Eso es política, es hacer comunidad, es ser solidario, ayudar a quienes están necesitándolo ahí en el sur, ¿no? Investigar y comprender las políticas públicas que impactan a los más vulnerables. A ver, este ministerio de qué trata, ¿me va a afectar a mí? ¿Nos va a afectar como iglesia? ¿Nos va a afectar como mujeres? ¿Nos va a afectar en nuestras relaciones? A ver, tenemos que informarnos, involucrarnos en acciones que promuevan la justicia social. Ah, en la cuadra hay una persona que necesita, bueno, y nosotros, pues, ya, pues, hay una persona que no puede ir a comprar, bueno, yo le voy a comprar. Hermano, eso es misericordia y a la vez política, porque usted va a estar haciendo un acto de justicia social. ¿Ve? Si hacer política es más fácil de lo que pensamos. Reflexionar, dice, sobre cómo nuestros valores cristianos pueden influir en las políticas públicas. Cómo yo voy a influenciar a aquel que tiene un pensamiento en contra de las posturas bíblicas. Yo tengo que influenciarlo ¿cómo? Con mi testimonio, siendo un buen creyente, dando el ejemplo, ¿no? Orar, dice, regularmente por los líderes de nuestro país y por la justicia en la sociedad. Eso tenemos que hacer, participar en iniciativas locales que busquen el bienestar de tu comunidad. No es malo, hermanos, participar en estas cosas, porque vamos a dejar el nombre de Cristo en alto. No es malo, ¿verdad? Pero lo que sí dice necesitamos evitar es la idea de que un gobierno terrenal resolverá todos nuestros problemas a través de programas, estrategias y herramientas humanas, porque nosotros descansamos en Dios, porque el ser humano per se no es perfecto, ¿no? Es imposible que un gobierno sea tan perfecto porque la historia nos ha demostrado todo lo contrario. Se hace lo que se puede y algunos lo que quieren, ¿no? Los creyentes sabemos que Jesús es el rey que el mundo necesita y es su reino el que trae la verdadera paz y la prosperidad que permanecerá para siempre. Que no habrá ningún gobernante humano que pueda hacer de un reino o de un país algo espectacular. No lo habrá. Este no es el reino que los cristianos esperamos y anhelamos, el reino de Cristo, ¿no? Mientras tanto, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos el deber de anunciar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas del Rey, el mensaje del Evangelio para que los que están equivocados puedan conocer a Cristo y se salven y conozcan y sepan que va a venir, que Cristo va a traer el verdadero reino de justicia, la verdadera paz, la verdadera solidaridad la va a traer Cristo cuando venga a reinar. También dice, debemos reflejarlo con nuestras vidas, mostrando amor a nuestro prójimo, aunque piense opuesto a nosotros, no importa.
tenemos que ser solidarios con ellos. Seamos nosotros entonces instrumentos del reino de Dios a través de nuestras acciones y mostremos a otros, dice, las bondades de nuestro gran Salvador, que es la justicia y el bienestar común. Nuestras vidas entonces deben apuntar a nuestro Rey, pues vivimos sobria, justa y piadosamente, como decía Pablo a Tito, mostrando al mundo algunas características del reino que Cristo nos ofrece y que va a venir a instaurar acá en algún minuto. Seamos honestos, trabajadores, bondadosos, responsables, no sacar la vuelta en los trabajos, llegar a la hora, ¿verdad? Odiemos la corrupción, paguemos nuestros impuestos, paguemos la micro, no nos pasemos por la puerta de atrás, luchemos en contra del mal, busquemos la santidad y la pureza y promovamos el bienestar de la sociedad sin esperar nada a cambio, porque la recompensa viene de Dios, porque nuestra mayor recompensa es agradar al Señor. Esa es nuestra mayor recompensa. Entonces nosotros tenemos que ser agentes de cambio en nuestra comunidad porque somos agentes del Rey de Reyes y del Señor de Señores que está por sobre cualquier presidente, ¿no? Esa es la política que agrada a Dios, la que le lleve la gloria a Él, la que adorna su creación y la que exalta el nombre del Señor. O sea, yo tengo que saber de política, claro, pero por sobre todo mi testimonio tiene que hablar de quién yo soy, ¿verdad? La política del reino es simple, vivir a la luz de la gloria del Rey Jesús y ser así luz y sal del mundo. Cualquier otra forma de gobierno es imperfecta y termina en fracaso y decepción. Entonces no podemos poner, como dice alguien por ahí, todas nuestras fichas a ningún candidato, porque son seres humanos. El único que va a ser un reino perfecto va a ser Jesús. Los cristianos vivimos, dice, para anunciar que esa vida justa, pacífica y próspera que la humanidad desea, solo se encuentra en Jesús. La justicia, la igualdad, solo la traerá Cristo cuando venga a esta tierra, ¿verdad? Jesús dijo, nos dio una responsabilidad y nos dijo que debemos ser sal y luz en esta tierra. Y eso es con nuestro testimonio. Estamos llamados a iluminar el camino con la verdad de Cristo, promoviendo valores eternos en una sociedad que a menudo lo ignora, especialmente la que vivimos hoy, que lo ignora todos los valores cristianos y que los valores de ellos son antivalores. Por eso nosotros tenemos que luchar por nuestros valores cristianos y mantenernos firmes frente ahí a todo este sistema con nuestros valores cristianos. Esta luz no debe brillar solo en nuestra iglesia, porque brillar en una iglesia cualquiera brilla dentro de la iglesia. Hay que brillar afuera, en la sociedad, incluyendo lo político, sobre todo en lo político. Así que tenemos que orar por la ministra para que deje en alto el nombre de Cristo y el testimonio de ella hable de Dios, ¿no? Tenemos que ser la sal de la tierra. Recordemos siempre, dice, que aunque los sistemas políticos vendrán y pasarán, el reino de Dios es el que va a permanecer para siempre. Por lo tanto, nuestra participación en la política debe ser un reflejo de nuestra ciudadanía celestial, llevando los valores del reino de Dios a cada esfera de la sociedad y no discriminando a nadie, porque el único reino que va a traer la verdadera justicia, la verdadera igualdad, la verdadera solidaridad de la cual tanto se habla, será Cristo. El hombre, aunque lo intente, mientras no conozca a Cristo, no lo va a poder cumplir. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables frente a ser cristianos y estar empapados de lo que es la política, informarnos, leer y por sobre todo saber que el único perfecto aquí es Cristo, pero que no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad como ciudadanos. Mientras estemos en esta tierra, somos ciudadanos de un país y frente a esa responsabilidad nosotros tenemos que estar informados para saber cómo funcionar frente a un sistema político que no siempre está de acuerdo a nuestra idea y que además es humano. Y desde ahí es que es imperfecto. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Que Dios les bendiga ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte, Luis? mi pequeño aporte. Luis, Es por que, favor. sí, independiente de lo que hagamos en la vida, ya sea Amén. usted médico, abogado, ingeniero,
ya que nos incorporemos o no en la política, alcalde, concejal, lo que sea. Nosotros primeramente somos cristianos. Y Amén, eso es lo que debe primar ante cualquier cosa. Y lo amén. segundo es que nosotros no morimos por las cosas seculares, no morimos por eso, morimos por Cristo. Nosotros le Amén. entregamos la vida al Señor. Y Así desde es. ese ámbito, siempre Dios va a ser primero que cualquier cosa. Siempre. Amén. Mientras yo creo que se mantenga el equilibrio de que mi vida le pertenece al Señor, si Así yo es. puedo servir a la sociedad, si puedo servir en lo que sea, yo tengo que Amén. hacerlo siempre, primero, mi vida puesta en el Señor. Así que Amén. yo Amén. tampoco veo ningún problema, Amén. pero el problema que veo es que hay gente que entrega toda su vida, su corazón a esas cosas, y eso Claro, no por está eso es que bien. yo dije en una lámina que no nos podemos poner la camiseta de un partido Exactamente. político, que no nos podemos porque nosotros somos primeramente creyentes, que Primeramente nos cristiano. tenemos que interesar en la política nomás y que saber que la política no es enemiga nuestra, que nosotros tenemos que hacer una buena política la Biblia, desde Claro. el cristianismo y desde el testimonio, y que Cristo es el que nos gobierna a nosotros, finalmente. Amén. Fanny, Muchas gracias. Fanny A la Fanny quiere... Cuadra, Hola, sí, ¿cómo quiere hablar. están? Hola, hola, Bendiciones. bendición. Interesante tema. Qué bueno escucharte, Glorita, tanto tiempo. Ah, Dios te bendiga. Solamente pensaba que nos tiene que quedar siempre claro lo que significa política, porque Amén, política es como ordenamiento, es un amén. orden. El arte de La política gobernar. no es solamente en el país. Por ejemplo, mi empresa tiene políticas Así que se es. deben cumplir. Ujú. La iglesia también tiene cierta política, entre Política. comillas. Es que las personas muchas veces confunden política con todos los partidos políticos y con lo que decía la Gloria ahí, con la politiquería, Es con verdad. embanderarse con algo. Entonces uno tiene que tener claro como hijo de Dios qué es lo que es la política, el significado de la política. Así Porque es. si uno se pusiera a pensar, la política no es mala porque ordena, se preocupa de la comunidad, se preocupa, esa es la política verdadera. Amén, Obviamente nosotros esperamos, dentro de los planes de Dios siempre, Él quiso reinar sobre amén. todos los pueblos, pero el hombre siempre quiso algo más. Israel Es no se verdad. quiso quedar solo porque miró siempre para el lado. Entonces, Amén. que hayan gobiernos, que hayan existido reyes cuando Dios no quería reyes. Recuerden que el primer rey de Israel fue escogido por el hombre, Así el es. segundo fue escogido por Dios, que fue David. Entonces, es Ujú. un tema amplio, bueno de tratar y que nosotros entendamos. O sea, como decías tú, Gloria, no se puede abanderar por un partido político actualmente, no podemos defender, si bien en nuestro país existe un tema muy puntual con lo que pasó en los gobiernos militares, en el gobierno militar, ¿cierto? Y, Ujú. y para todos los países lo Mm. mismo porque es complicado, pero muchas veces también tenemos que pensar de que frente a cualquier cosa que suceda, Dios es soberano y Dios es Amén. el que hace todas las cosas. O sea, al final no hay nada que se mueva sin que Dios no lo desee, ni lo quiera, Amén. o que los pueblos pasen ciertas circunstancias por desobediencia. Entonces, nosotros los cristianos debemos cumplir, como decías tú, todas las cosas como, como sea, pero obviamente no todo con la palabra de Dios, porque yo no voy a estar cumpliendo una ley que diga sí al aborto y voy a hacer causal, no, que la ley lo dice, no es así, porque Sí, para mí prevalece la ley divina y eso es por sí. sobre todas las cosas. Entonces, un poco aportar eso nomás y buena clase, buena clase. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Gracias, Fanny, por tu Fanny. aporte. Gracias, Fanny. ¿Alguien más quiere opinar antes de cerrar el tema?